El espiritismo es la estrategia del diablo para convencer a las personas, para promover la teoría de que en realidad somos igual que Dios, inmortales. Ese fue el engaño del Edén cuando le dijo a Eva: sabe Dios que si comes de este árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa pretensión que tuvo Satanás en el cielo de seré semejante al Altísimo, subiré a las nubes de los cielos y seré semejante al Altísimo, fue trasladada a la tierra, donde engañó a Adán y Eva, y como consecuencia el ser humano, a partir de ese pecado, carga con la culpa del pecado. El espiritismo es parte de esa estrategia. Para promover esa estrategia, Satanás cambió la definición bíblica de lo que es la muerte y las enseñanzas bíblicas acerca de la naturaleza de la humanidad. Estas falsas doctrinas sientan la base para esa enseñanza espuria de Satanás. Sientan las bases para que con estas falsas doctrinas de que seguimos existiendo, incluso más allá de la muerte, y podemos seguir comunicándonos con personas fallecidas. Según la profecía bíblica, el espiritismo golpeará la humanidad con toda su fuerza en los últimos tiempos, en el tiempo del fin, que es el tiempo en que estamos viviendo. Y por eso, el pueblo de Dios está llamado a proclamar a la humanidad la verdadera naturaleza e intenciones del espiritismo, así como las enseñanzas bíblicas respecto a la naturaleza humana, la naturaleza de la muerte y la verdadera esperanza de la humanidad. Nuestra esperanza no se basa en la noción errónea de un alma inmortal. Los seres humanos somos seres finitos, vamos a morir. El único que tiene inmortalidad es Dios. Nuestra esperanza y nuestra seguridad radica en la resurrección de Jesucristo y en una relación eterna con Él. La verdadera intención de Satanás, a través del espiritismo en el contexto del gran conflicto, es engañar a la gente para que entre en una relación directa con esas fuerzas demoníacas. Recordemos que no es el alma de nuestros seres queridos quienes se comunican, son los espíritus malignos que pueden imitar, pueden suplantar al ser querido. Obviamente ese es un tema mucho más profundo del cual estaremos compartiendo en otro momento. La Biblia nos enseña que los seres humanos somos seres integrales, que la primera muerte es un sueño temporal. Todos vamos a morir, la primera muerte. Y la segunda muerte, bueno, para quienes creen en Jesús, no va a existir, pero la segunda muerte es la aniquilación total, y ahí viene lo que conocemos como el infierno. Sabemos que el infierno en este momento no existe, no hay tal infierno, ni el diablo está a cargo del infierno, ni la gente que se ha muerto, los malos no se están quemando en el fuego del infierno. Es otra de los engaños y de las estrategias que tiene Satanás para tergiversar el carácter de Dios. Es muy importante de tomar en cuenta, porque se dice que hay un infierno, que Satanás es el que está a cargo del infierno, y todas esas fábulas que han sido creídas a través de la historia. La verdadera esperanza que nos da la palabra de Dios es la resurrección del ser humano en su totalidad y una relación personal y eterna con Dios. El espiritismo moderno se centra o se refiere en la creencia religiosa o filosofía de que la muerte no es el final. Esa es una base para el espiritismo. No es el final de la existencia humana, sino que la persona sobrevive como un alma inmaterial e inmortal. Tras la muerte, estos espíritus continuarían desarrollándose, evolucionando y avanzando a otras dimensiones y niveles de existencia y conocimiento al mismo tiempo. Los seres humanos que aún están en su cuerpo podrían contactarse con estos espíritus difuntos y pedirles ayuda y guía. Estos contactos podrían establecerse con la ayuda de médiums. Recordemos que en el
Edén, Satanás utilizó un medium o un medio para comunicarse con Adán y Eva, en este caso con Eva. Utilizó a la serpiente como una mediadora. Llama mucho la atención esa palabra porque en algunas religiones también tienen una mediadora. Satanás utilizó una mediadora, en este caso la serpiente, para engañar a Eva y la consecuencia del pecado del ser humano. En general se cree que el espiritismo moderno se originó en Hydesville, Nueva York, el 31 de marzo de 1844 con las hermanas Fox, que afirmaban que un espíritu se comunicaba con ellas por medio de unos toquecitos, unos golpeteos, un código de golpes que tenían. Aunque un poco más adelante, en 1899, una de ellas se retractó de su confesión. Llama la atención porque a partir de 1888, en el tiempo en que había un movimiento, cuando se tenía que empezar a predicar el mensaje de los tres ángeles, cuando se tiene que predicar aquello que Dios, después de todo ese movimiento, el esperar la segunda venida de Cristo, pasando los años, juntamente con lo que Dios había pedido, había tenido un mensaje para este tiempo del fin, empieza a desarrollarse el espiritismo. Llama la atención también que es el inicio de la psicología, el inicio del ateísmo, están casi cercanos en ese tiempo. Es decir, que Satanás está utilizando todo lo máximo que puede porque sabe que le queda poco tiempo. Esta creencia de la inmortalidad del alma y la posibilidad de comunicarse con los espíritus después de la muerte surgió en ese tiempo. La inmortalidad del alma, que es la base para que Satanás pueda engañar, ha ido engañando tiempo atrás, pero va a ser el sustento de este tiempo del fin. Cuando Satanás va a utilizar lo que es el espiritismo, las falsas religiones, los falsos maestros, va a utilizar con toda su fuerza personas que van a engañar. Recordemos que Satanás se viste como ángel de luz y no es de extrañar si sus ministros también se visten como ángeles de luz. No solamente en lo que es el espiritismo, sino en esos mensajes con doctrinas completamente erradas, falsas, con un evangelio de la prosperidad, con el crecimiento de la ciencia, y todo aquello va a ser aprovechado por Satanás en ese su último intento de destruir al pueblo de Dios. Los espiritistas occidentales modernos no afirman que su creencia en la inmortalidad del alma sea nueva, más bien admiten de buena gana que este conocimiento proviene de los ancestros. De hecho, el concepto de la inmortalidad del alma se remonta a la tentación de la serpiente hacia Eva en el jardín del Edén. Sabemos que eso ha sido así. La inmortalidad del alma fue el fundamento de la filosofía griega. En ese afán del ser humano de querer explicar el origen de la vida, hacia dónde iba cuando moría, Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los más conocidos de los filósofos, intentaron de alguna manera verle un sentido. Personajes con un desarrollo mental muy superior a muchos pudieron desarrollar estas teorías o esta filosofía de que el hombre cuando muere en realidad no muere. A partir de aquello también vemos la reencarnación y muchas cosas más que tienen que ver con la inmortalidad del alma. Es muy importante tomar en cuenta que la cultura griega se mimetizó con lo que es el cristianismo, se mezcló, se impregnó con ese concepto de la inmortalidad del alma. Por esta razón, aunque muchas confesiones cristianas en este tiempo han condenado el espiritismo de cualquier iglesia cristiana, cualquier iglesia que continúe aferrándose al concepto de la inmortalidad del alma es especialmente vulnerable por el espiritismo, al mismo tiempo que el ocultismo. Es muy importante saber también que la Iglesia Católica, como la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica Apostólica y Romana,
Han desarrollado un culto a los santos, que supuestamente pueden escuchar plegarias, responder, protegiendo y guiando a quienes recurren a esos santos. La pregunta sería, si el hombre cuando muere de verdad, el polvo vuelve al polvo, el aliento de vida vuelve a Dios de donde ha sido tomado, deja de existir, deja de ser un alma viviente. Entonces, ¿a quién es que se adora? Recordemos que esto es parte de ese vino de fornicación que ha sido dado de beber al mundo entero, por esta bestia, por esta ramera, que ha contaminado a todas las naciones. Eso lo dice la Biblia. Para un acucioso estudiante de la Biblia, puede encontrar todos estos detalles, toda esta explicación, toda esta información por medio de la Escritura. Los libros de Apocalipsis y Daniel tienen bastante información y nos muestran con claridad lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en cuanto a lo que es el espiritismo. Hay que tomar en cuenta también dos observaciones adicionales. En primer lugar, es digno de mención que el espiritismo moderno surgió durante el mismo periodo y en la misma zona en que se originó el adventismo. Cuando Guillermo Miller estaba predicando, uno de los primeros adventistas, todo aquel que está esperando la segunda venida de Cristo es considerado adventista. No denominacional, sino un adventista de corazón, es aquel que está esperando la segunda venida de Cristo. Uno de ellos era Guillermo Miller, y en ese mismo tiempo que estaba surgiendo este mensaje, el intento del diablo de desacreditar la obra de Dios, de proclamar la segunda venida de Jesús y el mensaje de los 3 ángeles que Dios proclamó por medio de una iglesia. Estas enseñanzas fundamentales que tiene la iglesia adventista del séptimo día, también en contraste empezó a surgir este mensaje de la inmortalidad del alma. Al mismo tiempo instaron a la humanidad a depositar su esperanza en el más allá, no en sobrevivir a la muerte como un alma inmortal. Este era el mensaje adventista, sino en la resurrección de Jesús que Él traería en su segunda venida. Ese es el contraste entre el mensaje que Dios tiene y el mensaje que Satanás está utilizando con mucha fuerza en este último tiempo. En lo que es el gran conflicto, el papel del espiritismo es promover. El papel de Satanás, el propósito de Satanás es promover el espiritismo. El diablo quiere explicar y confirmar su engaño funcional que originó el gran conflicto. No morirás. No es difícil ver por medio de películas, supuestos estudios científicos, novelas, caricaturas, en todo aquello, esa relación del ser humano con los muertos. Y se le da mucho énfasis, promueve bastante esto porque en sí es parte de la estrategia de Satanás en el ataque final en este gran conflicto de los siglos. Debemos tomar en cuenta que para ellos Dios no es el único Dios, sino es un Dios funcional y al mismo tiempo todos somos divinos. Eso es lo que se promueve con el espiritismo. Así que nosotros podemos tener vida en nosotros y por nosotros mismos. Todo esto es lo que promociona el espiritismo. Asimismo que tenemos un componente, el alma, de nuestro ser que es espiritual, inmaterial, etéreo, indestructible, inmortal y eterno. Esto es lo que proclama el espiritismo. Y quiero insistir una vez más en lo que dice la palabra de Dios en el Génesis mismo, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Somos científicamente comprobado que en nuestro cuerpo hay polvo de la tierra, algunos minerales, un 70% de nuestro cuerpo es líquido, en la sangre, en la parte de nuestros órganos. Eso está comprobado, un 70%, y pueden salir algunos minerales de nosotros corroborando lo que dice la Biblia.
El hombre ha sido creado del polvo de la tierra. ¿Cómo ha vivido? Es fácil de verlo cuando uno nace. Lo primero que hace es inhalar el aire, la respiración, el aliento de vida, el espíritu, que nos va a acompañar en el transcurso de nuestra vida hasta el día en que vamos a exhalar el último aliento de vida, que será el día en que vamos a fallecer. Somos polvo de la tierra más aliento de vida. No somos o no tenemos un alma dentro de nosotros. No tenemos esa almita que está viviendo y no sale esa alma y se va al cielo cuando morimos. Eso es muy importante tomar en cuenta de acuerdo a la enseñanza bíblica. El espiritismo promueve que en realidad sí somos indestructibles, somos inmortales y somos eternos. Ese es el ataque en el tiempo del fin. Asimismo, promueven que somos moralmente autónomos. No necesitamos mucho, simplemente tener un poquito de percepción en el tiempo que estamos viviendo con estos cambios en la sociedad. Un ataque directo a la familia, un ataque directo a la sexualidad del ser humano, a lo que es un hombre, una mujer, la familia, los hijos, un ataque directo a la vida misma mediante leyes que promueven el aborto, un ataque directo en realidad al ser humano mismo. Todo esto es parte de la estrategia de Satanás en ese afán de destruir al ser humano. La caída del ser humano trajo como resultado, el pecado trajo consigo mismo sufrimiento, destrucción y muerte. Eso es lo que trae la consecuencia del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Esto demuestra de alguna manera que el diablo estaba equivocado, porque la promesa de Satanás es que los seres humanos tendrían una conciencia, una vivencia, serían igual y superiores, serían igual a Dios. Pero el ser humano vemos cómo ha ido de alguna manera pervirtiéndose cada vez más. El diablo también utiliza el espiritismo para atraer o conducir a la gente a un encuentro directo y personal con él mismo. Falsamente se supone que quienes se comunican con su ser querido que ha fallecido se están comunicando en realidad con ese ser querido. Son los espíritus de demonios los que muchas veces suplantan a ese que suponemos es nuestro ser querido que se está comunicando con nosotros. Jesús, en algún momento, cuando fue atacado por los judíos, hizo una referencia muy fuerte. Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer la voluntad de vuestro padre el diablo. Hoy en este tiempo es un tiempo de decisiones. Están por un lado quienes quieren obedecer a Dios, temer a Dios, darle gloria, adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, que es un grupo de personas que reconocen que son polvo de la tierra más aliento de vida, que son criatura, creación de Dios, y que en el momento que Dios fije sus ojos en ese ser humano, dejarán de existir. Serán polvo de la tierra, exhalarán el último aliento hasta la segunda venida de Jesús, en que seremos resucitados. Y el otro grupo que cree que es inmortal. A pesar de los esfuerzos del diablo, Cristo liberó a personas poseídas por demonios, mostrando su poder sobre Satanás. Una de las citas que podemos ver está en el libro de Lucas. La victoria de Cristo no solamente al final del gran conflicto, sino además aquí y ahora. Es decir, por su muerte en la cruz, Cristo triunfó sobre las fuerzas del mal. Jesús obedeció perfectamente la ley. En ese su ministerio terrenal subyugó, venció a los espíritus demoníacos. Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas del mal.
estas fuerzas del mal que tratan de dominarnos. Mientras caminemos en paz, gozo y en la seguridad de su amor, el Espíritu Santo morará en nosotros y nos capacitará con su poder para entregarnos continuamente a Jesús. Estamos en un tiempo de decisiones, un tiempo de elegir si vamos a servir a Dios o al enemigo. Somos libres de nuestras acciones. El libre albedrío que Dios nos ha dado también es la posibilidad de elegir, de decidir por nosotros mismos. Una de las citas que para mí es un sustento de mi vida, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es una cita de Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Pienso siempre que toda persona que quiera amar a Dios va a ser sensible a sus enseñanzas. Toda persona que quiera conocer más a Dios va a tener la fortaleza, la firmeza y la convicción de que simplemente somos polvo de la tierra. Somos seres humanos finitos. Vamos a fallecer en algún momento. La primera muerte. Para nosotros la esperanza más grande es la esperanza de la resurrección, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que esperamos y eso es lo que deseamos para cada uno de ustedes. Les agradezco por su tiempo, la invitación para estar en otro momento en estas reflexiones y resumen. Que Dios les bendiga.